Buenos días Facebook, YouTube, Instagram, ¿cómo están todos ustedes? Aquí Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Señores, no me van a andar con mucho ruedo. Bienvenidos a Entre Amigos. Vamos a hablar un ratico y vamos a tomar notas. Por alguna razón siento como si estuviese haciéndose popcorn en mis oídos. Yo no sé qué es lo que está sonando, que se escucha así, como que un sonidito medio raro. No sé qué será. Muy buen día, señores. Un día después de Nochebuena, algo que todavía mucha gente celebra, ¿verdad? Yo no creo en nada de esa vaina. Usted, pues, de ahí dará usted su opinión, ¿verdad? Su opinión te la puede dar. Pero yo no creo en nada de esa vaina. Yo dejé de creer en eso hace mucho tiempo. ¿Ok? Pero vamos a ponernos serios. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? De verdad, ¿cómo están todos ustedes? Déjenmelo saber ahí. ¿Cómo están todos ustedes? Yo les dejo saber que esta semana las predicciones que tuvimos estuvieron fatal. No lo voy a hablar mentira. Tengo que decirle, tuvimos 5 semanas dando en el clavo. 5 semanas consecutivas. Pero esta semana no fue el caso. ¿Ok? Son 4 números. 4 números se dan en 2 loterías y dan usualmente de 1 a 3 números en primera de lunes a miércoles. En este caso, solamente el palé fue que estuvo dando una de las patas, como se dice comúnmente en este ambiente. Ok, uno de los 4 palés que yo doy, que envío, dio el 64 y 64 salió en primera varias veces. No es que no teníamos jugadas que podrían ser ganadoras, es simplemente que el número que yo pensaba que iba a jalarlo, pues estaba combinando en palés. Ok, so, aún así, hay personas que se lo sacaron porque juegan palés sueltos. No es lo que yo recomiendo todo el tiempo, pero ya ustedes saben. Señores, dicen por ahí, estás perdido. Sí, estamos viniendo los sábados por aquí porque imagínate, la competencia está dura. Uno está viniendo todos los días aquí, hay que trabajar. ¿Usted cree que yo vivo del cuento nada más? No, papá. Ahí del cuento no se puede vivir. Estoy aquí buscando la libreta. Porque tenemos para si me pueden orientar, ¿cuándo es que empiezan de nuevo las loterías? ¿Ok? En República Dominicana. Ya por lo que resta del año, yo no voy a estar bregando con lotería. Lo siento. En lo que resta del año, no voy a estar trabajando con lotería. Para que lo sepan. Dicen por ahí, tú vives de Uber. Yo vivo de todo lo que me deje dinero. Menos de trabajarle a nadie, gracias a Dios. Gracias a Dios. Menos de trabajarle a nadie. No de ser esclavo de ningún empleador. Eso es lo más importante. ¿Ok? En el momento que usted dedica su tiempo a buscar otras maneras de hacer plata, de hacer dinero, y usted se desconecta de ese ombligo, ese ombligo que tienen las corporaciones, y usted dice, yo voy a tomar riendas de mi vida, grandes cosas pasan, pero usted tiene que tomar decisiones. No es fácil. Y usted va a chocar mucho, y se va a caer mucho. Porque así es la vida del emprendedor. Muchas veces es como si fuera un roller coaster, una montaña rusa. Y mucha gente tiene miedo a las montañas rusas. Tiene miedo a las fuertes emociones.
Mucha gente es así. Mi consejo es, si no te gusta la montaña rusa, empieza en los carritos chocones. ¿Me entiendes? Pero tienes que empezar de alguna manera. Y para eso está su amigo aquí, Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. La Línea, que siempre viene con algunas ideas, ¿ok? Algunas ideas para que usted pueda, pues, hacer algo de dinero. Miren, señores, el tema que hoy, pues, le quería comentar es este tema de que mucha gente todavía le habla a los muchachos sobre los Reyes Magos, Santa Claus, ¿verdad? Santa Claus, Santa. Mucha gente le habla a los niños todavía de eso. Qué lindo es eso. Pero qué lindo es que usted le habla a los hijos suyos de Santa Claus y los Reyes Magos. Y, a la fiesta de cumpleaños, lo primero que le ponen es un reggaetón o una canción de La Perversa o de Yailin. Qué lindo. Solamente nos acordamos de la familia y de los valores el 24 de diciembre y el 31. Son los únicos días que nos acordamos de los valores y de la familia. Hoy, el 14 de febrero, nos acordamos que tenemos que estar con alguien enganchado, porque hay alguien que hay que darle un regalo o tenemos que recibir un regalo de alguien. Y el Día de la Madre, nos acordamos que tenemos una madre ese día, y muchas personas casi pasan por alto el Día del Padre, porque ese casi ni suena. Entonces vivimos como que la vida por momentos, por días. Tenemos que esperar 360 días y pico para decirle a la familia, wow, qué bueno que tú estás vivo. Qué bueno que te tengo aquí a ti. Yo estoy recibiendo llamadas de familiares míos que yo pensé que estaban muertos. Ayer no le cogí el teléfono a nadie. Y hasta mi madre puede testificar de eso. A nadie le tomé el teléfono. Y lo mismo hago el 31 de diciembre. A nadie le cojo el teléfono, a nadie le mando de que feliz año nuevo, que bla, 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 bla. De verdad. ¿A que si a ti te importa tanto lo que me pasa a mí, a que tú no me has hablado el día de hoy? ¿No me has llamado? Te apuesto que no. Igual que a ti. ¿Te han llamado? Después de anoche, te llamaron hoy de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que tú estás vivo. Respiraste, desayunaste, pagaste el mortgage. ¿A que nadie te llama? Solamente en esos días especiales que existen es que la gente se acuerda de ti y que tú existes. Bueno, para mí esos días, ninguno de esos días existen, desgraciadamente. Navidad, desgraciadamente yo no le regalo a nadie. Discúlpeme. Reyes Magos, yo no le regalo a nadie. Diga lo que quiera de mí. Raúl, tú eres un Grinch. Tú eres un odioso. Día de los Enamorados, yo no le regalo a nadie. No. Día de las Madres, no. 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 Es que para mí, todos los días debe ser una oportunidad para tú hacer algo bueno con alguien que tú quieres y que te aprecia. O que tú aprecias. Todos los días, en ese momento. Porque tú no puedes esperar que llegue el 14 de febrero para decirle a una persona te amo, coño, tú sabes qué, de verdad te quiero. Y si esa persona no pasa del 31 de diciembre, dime, perdiste la oportunidad de hacerlo. En el momento que lo viste, ese es el último día que tú vas a ver a esa persona o que vas a hablar con esa persona quizás. En ese momento, en ese momento. Así mismo, Raúl, hay que vivir el hoy, el momento. No, tampoco estoy diciendo eso, no te confunda. No te confunda, que tampoco te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú estás con una persona,
hazla sentir que es especial. Cuando tú hablas con ella, cuando estás con ella, hazlo sentir que es especial. Ahora, si tú eres de lo que vive el momento, sabes que el día de mañana va a llegar y que lo que tú debías hoy lo va a deber mañana, y al que tú le debías hoy le va a deber mañana. No te hagas loco. Ah, que yo vivo el momento. No. Al que le hiciste daño, lo vas a pagar mañana. El día de mañana va a llegar, estés tú o no estés tú. Es inevitable. Inevitable. Va a llegar. Es algo que tú no puedes detener. El tiempo tú no lo dominas. Tú tienes un poquito de tiempo para hacer diferentes cosas. ¿Ok? Un poquito de tiempo tienes solamente. Un poquito de tiempo. Muy, muy poquito tiempo. Así que haz que ese tiempo cuente. Valga la pena. Señores, hablando de todo un poco, ahí que me estaban mencionando Uber, hay una alta cantidad de conductores de Uber que se están dando de baja, ya que pasó el día 25. Hay todavía unos cuantos que siguen trabajando porque vienen las fiestas del 31. Pero hay muchos conductores de Uber que se están dando de baja y de Lyft. Y eso ha provocado que hayan decenas de anuncios para traer gente a Lyft y a Uber. Increíble. No voy a tratar de entrar a Uber ahorita para que sepan, Uber, yo no estoy trabajando con Uber actualmente porque cada 7 años ellos te renuevan el background check, ¿verdad? Y por ahora, Motores y Vehículos, la agencia que se encarga de certificar que todo está bien con tu licencia y todo ese rollo, pues se está dando la gana de atender cuando quiere esos reclamos para hacer el chequeo criminal. Y por lo tanto, Uber me sacó de la plataforma hasta que yo cumpla con eso. ¿Cuándo es eso? Cuando le dé la gana a Motores y Vehículos de comprobar que yo no tengo ningún problema criminal. Bueno, mientras tanto, ¿cómo hace dinero Raúl Aragones? Pues sabrá él, pero él le va a explicar algunas cositas. Miren esto. Por ejemplo, ahí está mi cuenta de Uber. Dice, requiere atención. Mire cómo está la plata hoy. Hoy es día 24, día 25. Mire cómo está la plata ahí. $5 extra, $3 extra por ese viaje, $4 extra. Ahí donde estoy yo, ahí dice $4. Si yo me acerco a ese 4 que aparece ahí, pues me pagan $4 extra por cualquier vuelta que yo haga, ¿verdad? Cualquier pasajero que yo me lleve. Está ahorita muy bueno en muchas áreas. Hay otras áreas así, mire cómo está. $10, $5, $8, en otras áreas, para el área del sur, ¿ok? Para el área del sur. Yo, ¿qué le puedo decir? Hay muchos conductores que se dieron de baja porque ya consiguieron lo que querían. Se fueron a trabajar un par de fines de semana, consiguieron $1,000, $2,000, $3,000, porque los fines de semana son muy buenos, ¿ok? Y se salieron de la plataforma, ya consiguieron lo que querían. Pero aún así, Uber le está dando en la mamacita le está dando Uber a todos los usuarios, tanto conductores como usuarios pasajeros. ¿Ok? Le está dando en la mamacita porque está cobrando unas tarifas increíbles para tú moverte del lado del A a la Z. Por ejemplo, si tú tratas de moverte una milla o 2 o 3 millas, usualmente al conductor le pagan una tarifa básica más las millas como a 80 centavos o 76 centavos al conductor. Pero a usted le van a cobrar como algunos 20 o $25. ¿Ok? Me gustaría hacer una prueba aquí en línea, pero vamos a ver, me voy a meter a la aplicación del usuario. ¿Ok? Porque yo la tengo. Entonces, esa es la aplicación del usuario. Tiene ahí mi dirección. Entonces, miren aquí. Esto es Uber en Elizabeth, donde yo estoy. Ni un solo carro.
Ni uno solo. Ni un solo vehículo. Vamos a ver. Mira cómo está eso. Ni un solo vehículo. Todo el mundo en su casa, con su familia, va a Uber. Para que usted sepa cómo que está esto. Vámonos a Lyft. Así es como se espía si hay conductores alrededor tuyo, ¿ok? Lyft. Vamos a ver a Lyft aquí. Ni un solo carrito. Ay, mi madre. Vamos a entrar a la aplicación del conductor de Lyft, porque yo también manejo con Lyft. ¿Ok? Miren esto. Ahora mismo están haciendo falta tantos conductores que hay un ride ahí de 5 minutos que está de mí. 5 minutos de mí. 5 minutos de mí. $14. Miren eso que está ahí abajo. Yo dije, yo me quiero ganar con Lyft, me quiero ganar 1,300 y pico. Yo dije, miren cuánto yo llevo ya. 1,091 de 1,368. O sea, lo que me faltan son como $200 y pico. Ya. Pero al lado mío, a 5 minutos, hay una carrera que mínimo me pagan $14 por llevar esa carrera. Pero ¿dónde va a ir esa carrera? Hay que tener cuidado. Ese es el problema. Otra aplicación, Roadie, esa aplicación que está ahí. Roadie, se escribe. Roadie, ¿ok? Me tengo que hacer mi manicure. Al que no le moleste, al que le moleste mi mano, ya sabe lo que pueden hacer. Roadie, ahora mismo, es una aplicación donde tú buscas paquetes. Ahora mismo, mire cómo está eso. Muerto. Ni un solo paquetito en todo el área este de los Estados Unidos. Ni un solo paquetito, porque todas las tiendas están cerradas. Solamente, mira, hay una persona aquí pagando. Esto es un viaje de 106 millas. Esto es lo que me hace reír a mí. Mire esto. 106 millas esa entrega. ¿Ok? Parece que le urge. Pero aquí es lo que yo digo. Mira, esto es en Pensilvania y eso va para Nueva York. Mira cómo son la gente de hambriento. Yo quiero saber quién le va a mover esa carga de Pensilvania a Nueva York por $68. Cuando son 106 millas, ahí mínimo hay que cobrarle $170 mínimo. Está loco. Nadie le va a mover eso. Vamos a ver. ¿Cuánto pesa? Vamos a ver qué es lo que pesa. 1 libra, una vainita. Entonces, una cosita chiquita, cabe en una caja de zapatos. Cabe en una cajita de zapatos, una cosita. Por eso es que están pagando poco. Bueno, eso Roadie le conviene a personas que se mueven de un estado a otro. Si usted viene para Nueva York, entonces usted viene, descarga la aplicación de Roadie, le hacen background check, todo ese rollo, y usted aplica. Y ahí, si usted viene para Nueva York y de camino ve algo así como esto, bueno, ahí le sirve para la gasolina. Usted se para, se detiene, como ya usted viene para Nueva York, se detiene ahí, carga eso, pum, y viene para acá y lo deja acá en Nueva York y ya. ¿Me entienden? Para eso esa aplicación Roadie. Ahí aparecen buenas ofertas de vez en cuando. Ahora, hay un negocio, señores, que hay que ponerse las pilas ahorita, que es el negocio de CDL, de las licencias de CDL, para ser conductor y manejar camiones. En todos los lados que yo he visto, mínimo están pagando $24, mínimo la hora. Y hay muchas compañías que te pagan las millas desde 70 centavos hasta $1.20 por cada milla. Ok, ahora mismo ese es el negocio que mucha gente está entrando y que a mí me gustaría entrar.
Ahora hay dos negocios más. Hay dos negocios más que yo quiero que para el 2022 nosotros le pongamos el ojo. Tres negocios. ¿Ok? Anoten. Tres negocios. Hay uno que se llama Expeditors, que es cuando tú agarras una van, un Sprinter o una van de esas altas y ponen paletas, ¿verdad? Lo que le decimos skids o paletas aquí de mercancía y tú la llevas de un punto a otro punto. Eso te pagan también por milla, ¿ok? O por trabajo. También está lo que es lo que sería asistencia en carretera. Usted con $2,000, $3,000 se monta un negocio de asistencia en carretera. Y para eso hay una aplicación que se llama Honk. Ok, vamos a bajarla. Que es parecida así como Roadie, pero esto lo que hace es que cuando una persona se le poncha una goma o una persona se le laquea el carro, se quedó fuera del carro, necesita asistencia en carretera, digamos que se quedó sin gasolina o necesita que lo remolquen pues a través de esta aplicación ellos pueden pedir asistencia en carretera. Entonces esta aplicación se conecta con usted como dueño de negocio, ¿ok? Y le ayuda a conseguir esos contratos, esos trabajos. Entonces usted viene y se habla con Geico, se habla con Progressive, se habla con toda esa compañía de seguros y usted le ofrece los servicios también. Pero para eso usted tiene que tener un seguro que es para eso, un seguro comercial y el de liability. Esos son dos seguros que usted tiene que tener. ¿Ok? Eso es la aplicación. ¿Ok? Estoy tratando de llenar todos los requerimientos, porque usted sabe que yo tengo mi compañía acá. Entonces estoy tratando de llenar todos los requerimientos para ver si puedo meter mi compañía ahí y decir y ver cómo nos va. Ok, recuerden que yo estoy en todo lo que me deje plata y que me saque a mí de una oficina. Pues yo trabajé 16 años en una oficina y le puedo decir que no hay nada para mí en una oficina ya. Me harté, me cansé de trabajar en el mundo corporativo. Tienes que matarte con demasiada gente, tienes que estar peleándote con demasiada gente. Es imposible uno salir adelante hoy en día en el mundo corporativo porque siempre aparece un lambón o alguien que te está serruchando el palo. Ya. Ok. So, mi consejo es busque algo. Mientras usted está haciendo lo que usted hace, busque algo por al ladito para que usted empiece a hacer su propio negocio. Ok. Ideas que tengo con esto. Bueno, quizás en el futuro tomar un préstamo, no sé, $20,000, $30,000, $50,000, un préstamo, comprarme uno, dos o tres vehículos cash, ¿ok? No tiene que ser vehículo nuevo, dos o tres vehículos cash, ¿verdad? Y entonces buscarme dos o tres empleados. Eso es algo a largo plazo. Ofrecerle a dos o tres personas trabajar conmigo por un porcentaje de cada servicio. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace? Usualmente le pagan por cada servicio de 18 a $50 a un empleado. Usualmente usted cobra por cada servicio, usted cobra de 65 a, dependiendo del tipo de negocio, el tipo de emergencia, de $65 a $120 usted cobra. ¿Ok? Pero esta aplicación Honk es como si fuera Uber, es como si fuera Lyft. Usted sabe que ellos siempre van, ellos son el que está en el medio y ellos son los que van a cobrar primero y le van a decir, ok, mira, esto es lo que usted cobra. So, la aplicación Honk, esto es para que empecemos a ver cómo funciona todo el negocio, pero es algo que estoy pensando entrarle mano ahora en el 2022, porque todos estos negocios de los cuales yo estoy hablándole ahorita, le pueden generar a usted de 40,000 a $100,000 al año. Todos estos negocios. Y no son imposibles de entrar. ¿Ok? No son imposibles de entrar. Usted tiene que tomar tiempo,
de formar su compañía, usted tiene que tomar el tiempo de hacer, de cuando tenga su compañía y tenga el ITIN de su compañía, irse a crear la cuenta de banco o comercial, todo eso que no. Usted tiene que sacar el tiempo. Yo lo hice todo de mi casa, menos la cuenta de banco comercial, tuve que ir al banco para abrirla. Pero formar mi compañía y todo eso lo hice yo desde mi casa. So, usted también puede hacerlo. No es imposible. Ahora, tiene que tener mínimo $500 para abrir su cuenta de banco comercial. ¿Qué más? No es difícil, señores. Entonces, empezar a buscar este tipo de oportunidades. Otro tipo de oportunidad que le puede dejar de $40,000 a $100,000 al año es el medical career. Courier médico. ¿Cómo le digo? Para hacer despachos o llevar mercancía que tiene que ver con exámenes médicos o cosas médicas. Después, cuando me aprenda bien la palabra en español, se la digo por acá. Pero le estoy dando ideas a todos ustedes que me están viendo para que sepan que en el 2022 hay un montón de oportunidades. ¿Ok? Y para lo de asistencia en carretera, usted no necesita tener una grúa. Usted puede empezar con los servicios que quiero empezar yo. ¿Cuáles son los servicios? Eh, Abrir carros. Toda la herramienta te la venden en Amazon. ¿Qué más? Cambio de llantas. En cambio que a alguien se le ponche una llanta. O hay otras cosas aparte que se le pueden ofrecer a las personas ahí también. ¿Qué otra cosa que se le puede pasar? Que se le descargó la batería. Ahí también usted le puede ofrecer venderle una batería. ¿Me entiendes? Hay diferentes tipos de cosas que se pueden hacer en ese negocio. Y todos los muchachos que yo he visto, porque esto es algo que no se habla mucho, no se habla mucho de este negocio de Roadside Assistance, no se habla mucho. Recuerde que yo en el 2015 vendí de asistencia en carretera de la compañía MCA y vendí $34,000. Yo vendí de pólizas. Hasta que ellos cambiaron el plan de pago y todos nos salimos. ¿Ok? Pero si ellos vuelven a poner ese plan de pago de $80 por cada póliza y $90, yo vuelvo y me meto y empiezo a venderlo. Pero eso es algo también que usted puede ofrecerle a las personas. Por cada póliza son $35 que usted se gana. ¿Me entiendes? So, hay negocios que cualquier persona puede empezar en menos de un mes. En menos de un mes usted puede tener su propio negocio. Yo le acabo de decir cuáles son. Negocios que se necesitan. Negocios que se necesitan. ¿Ok? A partir de febrero 7, me pueden corregir, a partir de febrero 7, las personas que apliquen o que vayan a tratar de trabajar para trabajar con camiones y manejar camiones CDL, van a necesitar tener, me parece que son 100 horas. 100 horas primero, practicando y eso, trabajando, para poder trabajar como conductores de CDL. So, si usted maneja ya, tiene la experiencia y le falta solamente sacar su licencia, sáquela antes de febrero. Porque después de febrero, no va a importar que usted le diga, yo tengo tanta experiencia. Va a tener que tener esas 100 horas. A ver, ¿cómo se escucha ahora?
A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde fue que se me fue el audio? ¿En qué parte? ¿En qué parte se me fue el audio? Porque yo he hablado mucho. Y ahora que me lo dicen que no tiene audio. A ver, me dicen en qué parte se fue el audio. Le estaba diciendo que es el momento para que ustedes empiecen a ver estos modelos de negocio y empiecen a trabajar en crear sus propios negocios. ¿Ok? No sé en qué parte se fue el audio, pero pues yo hablé bastante. Y que no voy a estar dando pronósticos para la Lotería Dominicana hasta que empiece enero, porque uno tiene que darse un descanso. ¿Ok? Hay gente que está dando jugadas hasta para los días que no salen. Yo no, discúlpenme. Entonces ya para enero empezamos de nuevo. Si le interesa, háblame al 908-220-4310. ¿Ok? Raúl, mira, yo quiero estar yo quiero estar para la temporada de enero. Quiero recibir los pronósticos. Son 4 semanas, recibes 4 jugadas de lunes a viernes. Tiene que salir de 1 a 3 números en primera, en las loterías que yo te voy a indicar. Las patas de los palés van a estar, puede que salga un palé, ¿ok? Pero usualmente de las patas de los palés, de 4 palés que te doy, casi de los 4 palés siempre salen patas en primera en loterías locales, ¿ok? Pero hay 4 números que yo te voy a dar. Yo te voy a dar 4 números que son para unas loterías que te indico y para esos 3 días. ¿Ya? Ok. Entonces, a partir de febrero 7, la persona que maneja CDL y que no están trabajando, no están manejando, se le va a requerir, si usted va a empezar a trabajar, que aparte de tener su experiencia, tenga 100 horas, 100 horas de manejo. ¿Ok? Eso ya lo sabe. Porque hay mucha gente que va a manejar camiones, pero en realidad nunca ha manejado un camión más de un día. Solamente lo ha manejado el día que va a pasar cambio y a practicar y eso. Bueno, pues con eso termino, señores. Ya saben, 908-220-4310 para los pronósticos de lotería de enero. Para los pronósticos de lotería de enero. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo por hoy. Me pueden hablar 908-220-4310 si están interesados en más información. Como siempre, tengo que darle gracias a las personas que apoyan las cositas que hacemos por acá. Muy importante, todo el apoyo que recibimos de ustedes principalmente. ¿Ok? Y también tenemos que darle gracias a personas como Glenny Zorro Mojica, ¿ok? De OPI Tax Multiservices. Que ahora viene la temporada de taxes. Ahí está la información, ¿ok? Ahí está la información. Están en Newark, 65A de la Broadway, ¿ok? Street en Newark, New Jersey, para que usted vaya y haga sus taxes con Glenis Sor Mojica, ¿ok? También trinidadelarosa.com. Ahí pueden descargar el libro de la guía del inmigrante. J&J Company Services. Señores, mantengan su casa desinfectada, su negocio, sus áreas comunes. Vacúnese. Después, cuando usted se vacune y que yo vea lo que le pase a usted, entonces yo voy y me vacuno. Usted puede escuchar, usted puede escuchar mi podcast en raularagones.com raya FM. ¿Ok? También mi podcast está disponible en Breaker, Anchor, Radio Public, Google Podcast, Podcast y Spotify. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro podcast disponible donde usted puede escuchar también el audio de mis videos allí. ¿Ok? Siempre para mí un placer, señores. Numerólogosrd.com. Recuerden, este fue Raúl Aragones, entre amigos, entre usted y su pana Raúl Andrés Aragones Isiano. Aquí tratando de mejorar. ¿Cómo le gusta cómo está quedando esto, verdad? Como que le estoy dando un poquito más de actitud a esta vaina. Con Dios mediante lo vamos a hacer. Dios es bueno, señores. Dios es bueno y da muchas oportunidades.
Por lo pronto, bueno, nos vemos en el próximo video.